vamos a analizar ahora algunas características o parámetros de la respuesta de un sistema subamortiguado de segundo orden. Acá tenemos una gráfica de más o menos cómo es la respuesta de dicho sistema. Tal como habíamos comentado anteriormente, esa respuesta se puede describir como una oscilación cuya amplitud disminuye con el tiempo, ¿no? CDT versus T. Estamos hablando de la respuesta del sistema ante un sistema subamortiguado de orden 2 ante una entrada escalón unitario. Como habíamos visto, la respuesta converge a cierto valor, el cual es la ganancia del sistema, la cual habíamos denotado por K. Bien, esto que vamos a ver solamente aplica o cumple para sistemas subamortiguados. Algunas de las características que vamos a ver podrían aplicar a otros sistemas, pero eso ya tendríamos que analizarlo separadamente. Muy bien, entonces la primera característica de esta curva, de esa respuesta, es la denominada sobrepaso, que lo vamos a escribir como OS, utilizando las siglas de su nombre en inglés, que es overshot, ¿no? Sobrepaso o sobrepico, y se define como el porcentaje que la respuesta sobrepasa, ¿no? De ahí viene su nombre, sobrepasa su valor de convergencia, comparado con justamente ese valor de convergencia, ¿no? Entonces, el valor de convergencia es K. La curva llega al valor de K, pero luego se sobrepasa, ¿no? Se sobrepasa cierta cantidad. Luego baja nuevamente, está por debajo, luego se vuelve a sobrepasar, ¿no? Estos de acá a veces se le llama picos, y este sería el primer pico, y se puede probar que ese primer pico es el más grande. Esto con cuidado, porque eso es cierto solamente cuando las condiciones, es cierto siempre que las condiciones iniciales sean iguales a 0. En otros casos, cuando esas condiciones no sean iguales a 0, pues esa forma va a ser diferente, ¿no? Bajo esas condiciones en las cuales estamos, el primer pico siempre es el más grande, ¿correcto? Que es este de acá. Entonces, a nosotros nos va a interesar saber qué tanta es esta cantidad, ¿no? Esta alturita, digamos, comparada con todo esto de acá, que es justamente el valor final, K, ¿no? Por tanto, se define el sobrepaso como una proporción. Vamos a ponerle por acá un nombre. Sea esta distancia h, se define el sobrepaso como h sobre k. Y es claramente una dimensional, ¿no? CDT es la respuesta de un sistema y representa alguna variable física. Podría ser de repente la posición de algo, por tanto K se mediría, por ejemplo, en metros, y H también, obviamente, en metros, ¿no? De cualquier forma, K y H tienen la misma dimensión, la dimensión justamente de CDT. Entonces, esta cantidad es adimensional. Por ejemplo, aquí en la gráfica, más o menos hacia el ojo, esto es como la mitad, ¿no? La mitad de K. Entonces, ese sobrepaso sería en esta gráfica 0.5 aproximadamente. Ya. Se acostumbra a representar ese sobrepaso muchas veces como un porcentaje, ¿no? Suponiendo que en este ejemplo el sobrepaso es 0.4, ¿no? Más aproximado, creo. Se acostumbra a ponerlo como porcentaje y se escribe usualmente así: porcentaje de sobrepaso igual a
Se multiplica obviamente esto por 100 y se pone el porcentaje, ¿no? 40%. Si a mí me dicen, ¿cuánto es el sobrepaso? Puedo decir, el sobrepaso es de 0.4 o el porcentaje, el sobrepaso es de 40% o el porcentaje de sobrepaso es de 40%. ¿Correcto? Bien, ¿cómo es que ese porcentaje de sobrepaso está relacionado con los parámetros que definen esta función? Eso lo vamos a ver luego, pero sí vamos a recordar que esta función queda definida por tres parámetros, ¿no? Los cuales eran el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural y la ganancia, ¿no? Antes incluso de deducir a qué es igual el sobrepaso en función de esos tres parámetros, podríamos darnos cuenta de algo. Tal como vimos en un video anterior, si el K cambia, ¿no? Por ejemplo, si se duplica, pues esa curva se estira verticalmente, ¿cierto? Al doble. Entonces, ¿qué va a pasar con ese valor de convergencia? Va a ser el doble. ¿Y qué va a pasar con H? También va a ser el doble, ¿no? Porque toda la curva se está estirando al doble. Entonces, K se duplica, H se duplica. ¿Qué pasa con esta relación? H sobre K no cambia, ¿no? Y eso obviamente también sucede si es que esta curva se achica, ¿no? Cuando el K disminuye, cuando el K es menor. Entonces ahí nos damos cuenta que el sobrepaso o el porcentaje de sobrepaso no depende de K. Aunque acá lo esté dividiendo, no depende de K porque H también es proporcional a K. Entonces con ese K se anula y nos queda algo que no depende de K. ¿Dependerá de omega n? Pues tampoco, porque recordando el video anterior, si el omega n cambia, si solamente el omega n cambia, ¿no? Manteniendo los dos z y k iguales, esta curva se estira horizontalmente o se comprime, ¿no? En ese caso, obviamente, no va a cambiar el k y no va a cambiar el h. Es decir, si cambia el omega n, esto será con más frecuencia, ¿no? Se juntará o se estirará, pero esta altura va a seguir siendo la misma, ¿no? Y este K también va a seguir siendo el mismo. Por tanto, ahí nos damos cuenta también de que esto de acá no depende de la frecuencia natural. Y como solamente, si no depende de K y no depende de omega n, parece que solo depende de Z, ¿no? Y de hecho solo depende de Z porque sabemos que, por lo que vimos también antes, que para zetas diferentes esta forma es diferente, ¿no? Cuando z es relativamente pequeño, esta función se aproxima a una sinusoide, ¿no? Las oscilaciones son más visibles, ¿no? Pero cuando el z es cercano a 1, pues el amortiguamiento es mayor y la forma de la curva es diferente. Entonces, esa altura ya cambia. Por tanto, conclusión, antes incluso de deducir la fórmula, nos damos cuenta de que el sobrepaso es únicamente función de z. Únicamente función de z. Dado un z, hay un único porcentaje de sobrepaso. Muy bien. Ese sería el primer parámetro o característica de la curva. El segundo de ellos es denominado tiempo pico, que lo vamos a denotar por TP, P de pico o de peak en inglés, y vamos a definirlo como el instante en el cual la curva o la respuesta alcanza su máximo. Lo que se denomina en matemáticas un máximo absoluto, ¿no? Porque hay máximos relativos, ¿no? Por ejemplo, este de acá es un máximo, este es el máximo absoluto, no es el valor más alto que toma la función. Este de acá es un máximo relativo.
¿no? Relativo, ¿qué relativo? O local, ¿no? Local me parece que es el término que se utiliza ya, máximo local. ¿Por qué local? Porque es el mayor, pero en referencia al entorno en el cual está, ¿no? A los puntos aledaños. Entonces, el tiempo pico se define como el instante en el cual la función alcanza el máximo absoluto. Y se puede probar, como lo vamos a hacer en un rato, que eso ocurre en el primer pico. Este de acá es el primer pico, ahí ocurre el máximo, ¿no? Los picos siguientes ya tienen una menor amplitud, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tiempo pico ¿qué cosa es el tiempo pico? El instante en el cual la curva alcanza el máximo absoluto, ¿no? Ya no lo escribo, ya creo que se entiende. A veces se expresa de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a trazar antes de comentar esto, vamos a trazar el instante. Vamos a imaginar que este es el punto máximo. Vamos a trazar una vertical. Ese sería el tiempo pico, ¿no? A veces se dice que es el tiempo que transcurre desde que se da la excitación hasta que se llega al máximo absoluto. Como el inicio de la excitación es justamente en t igual a 0, ¿no? Entonces ese tiempo coincide con el instante, ¿no? Es decir, el instante TP es igual a el tiempo transcurrido entre t igual a 0 y TP, obviamente, ¿no? Solo que tratando de generalizar un poco, porque a veces a los sistemas se le aplican entradas que no empiezan en el 0, ¿no? Por ejemplo, esta entrada que sería un escalón unitario, digamos, desfasado. Si yo tengo que la entrada del sistema, que la denominamos R, tiene esta forma, ¿no? En cierto instante salta, ¿no? Una amplitud, pongámosle de 1. A eso se le puede llamar un escalón unitario desfasado, ¿no? No recuerdo si tiene otro nombre. ¿Qué va a suceder con la respuesta? Pues se puede demostrar fácilmente también que simplemente se desfasa, ¿no? Se mueve justamente esta distancia. Entonces, esto ya no empezaría en 0, sino empezaría movido, ¿no? Entonces, vamos a dibujarlo para que se entienda completamente. Si esa es la entrada, la salida CDE va a tener esta forma. Ahí es donde, digamos, se activa la entrada, ¿no? Y tendríamos esto. Acá tendríamos el pico y se correspondería con este instante T1, ¿no? Ahora vamos a poner T2 para llamarle a este de acá T1. Entonces el tiempo pico va a ser igual a T2 menos T1. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es el tiempo pico? Es el tiempo transcurrido desde el momento de la excitación hasta el máximo absoluto. T2 menos T1, ¿no? Acá en esta gráfica, como empieza en 0 la excitación, pues ese T2 menos T1, acá sería como el T1 y acá el T2, ¿no? Pero el T1 es 0, entonces el T2 es igual al tiempo pico. ¿Correcto? Ya, entonces, solo para precisar a veces los términos que se utilizan, para la gran mayoría de propósitos podemos decir que el tiempo pico es el instante en el cual se alcanza el máximo absoluto. Estos dos
obviamente están relacionados, ¿no? Porque yo justamente voy a hallar el h cuando el tiempo sea el tiempo pico, ¿no? Obviamente. Entonces ambos están relacionados. Bien, esa sería la segunda característica de la respuesta. Y la tercera es denominada el tiempo de levantamiento. En inglés es rise time. TR le vamos a poner. El tiempo de levantamiento, me parece que ya lo comentamos cuando vimos el sistema de primer orden. La definición es idéntica. Es el tiempo que tarda la respuesta en pasar de el 10% al 90% de su valor final, ¿no? Su valor final es K. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurre para que pase del 10 al 90%? Vamos a imaginar que por acá está el 90% y por acá está el 10%, ¿no? Vamos a ponerle así, 0.1 del valor final y 0.9 del valor final. A este instante le vamos a llamar TA. Y a este instante le vamos a llamar TB. Entonces, TA menos TB, perdón, TB menos TA es el tiempo necesario para que la respuesta pase del 10% de su valor final al 90% de su valor final. Por tanto, tiempo de levantamiento es igual a TB menos TA. En el caso de un sistema de primer orden, pues era relativamente sencillo encontrarlo, ¿no? Porque esta función está descrita de una manera bastante sencilla. Pero en este caso no es tan fácil encontrarlo analíticamente. Bien, ese sería el tercer parámetro, la tercera característica de la curva. La cuarta sería la denominada el tiempo de asentamiento, que se define de la misma manera también como lo vimos en el sistema de primer orden, ¿no? Se define primero un margen, ¿no? Yo digo, yo ya sé que la respuesta converge, y cada vez se acerca más al valor de convergencia, justamente porque converge, ¿no? Obviamente. Ya, entonces yo digo, en cierto momento, en cierto instante del tiempo, la respuesta va a estar contenido entre cierto margen, ¿no? Entiéndase margen como un porcentaje, una cantidad más arriba del valor final y una cantidad, el intervalo, ¿no? El intervalo definido entre una cantidad más arriba del valor final y una cantidad más abajo del valor final. Entonces, este sería el tiempo de asentamiento, settling time. Tiempo de asentamiento, ¿no? Entiéndase asentamiento o tiempo de establecimiento, creo que también a veces se traduce. Entiéndase como el tiempo que tarda en, digamos, en converger, pero entre comillas, ¿no? Porque esto, o sea, esto va a oscilar por el infinito, ¿no?
aunque el tiempo sea 1.000.000, eso va a seguir oscilando. Obviamente la amplitud va a ser muy pequeñita, pero la oscilación continúa. Entonces, para términos, digamos, prácticos, yo quiero saber en qué momento ya la oscilación es tan pequeña que yo puedo considerar, para propósitos prácticos justamente, que la oscilación ya terminó, ¿no? Que ya llegó al valor final y se queda ahí. Entonces, se manejan diferentes márgenes, puede ser del más menos 1%, ¿no? Más menos 2%, vamos a ponerlo acá, más menos 1% ¿de qué? Del valor final, ¿no? Es decir, cuando la respuesta está contenida entre un 99 y un 101% de K. Esa sería una opción. Otros números que a veces se manejan son más menos 2% o más menos 5% del valor de K, ¿no? Entonces gráficamente es algo más o menos así. Imaginemos que utilizamos el de acá, del más menos 2%, entonces vamos a trazar una horizontal justamente al más menos 2% de K, es decir, al 98% de K y al 102% de K. Vamos a imaginar que está por acá, obviamente sería más pegadito, ¿no? Pero para que se entienda mejor la gráfica, lo voy a dibujar acá. Una flechita. Este sería el 0.98K. 98% de K. Y por arriba sería el 102% de K. 1.02K. Y vamos a trazar horizontales. ¿Correcto? Bien, entonces definimos el tiempo de asentamiento. Vamos a mover un poco esto. Definimos el tiempo de asentamiento como el tiempo que debe transcurrir hasta que la respuesta entre dentro de ese margen, entre dentro de esta zona, ¿no? Yo no voy a seguir rayando, entre de esa zona, pero ya no vuelva a salir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá miren, la respuesta acá está fuera, ¿no? Está fuera de ese margen, acá entra, ya está en el margen, pero acá vuelve a salir, ¿no? Vuelve a entrar, acá se sale un poquitito, ¿no? Vuelve a entrar de nuevo por acá, y luego de que entró por este punto ya no vuelve a salir, ¿no? Se queda dentro de ese margen. Entonces ese punto es el que a mí me interesa, que está más o menos por acá. Acá se sale un poquito, ¿no? Y vuelve a entrar. Entonces ese es el instante que yo quiero. Eso se llama tiempo de asentamiento. Settling time. Repito entonces, es el instante en el cual la respuesta entra dentro del margen y ya no vuelve a salir nunca más. ¿Correcto? Bien, entonces ya hemos definido
esos 4 parámetros, sobrepaso o porcentaje de sobrepaso, tiempo pico, tiempo de levantamiento y tiempo de asentamiento. Vamos a comenzar hallando el tiempo pico. Tal como lo definimos, es el tiempo en el cual se llega al máximo absoluto, ¿no? El cual obviamente también es un máximo local. Todos los máximos, este de acá, y los mínimos pueden ser hallados obviamente derivando la función, ¿no? E igualando a 0, ¿correcto? Y pues si hacemos eso nosotros vamos a encontrar con varios instantes en los cuales la derivada de la función es 0, que justamente serán los instantes correspondientes a este pico, no sé si tiene un nombre, ¿no? Este pico hacia abajo, ya, este de acá, ¿no? Y también, como vamos a ver, este de acá, justamente al inicio, ¿no? Bien, entonces nuestro problema se resolvería si es que simplemente derivamos esta función e igualamos a 0, ¿no? Sin embargo, eso podría ser un poquito complicado operativamente hablando. Entonces, un camino un poquito más rápido es utilizando Laplace, transformada de Laplace. Vamos a recordar cuál era la función que definía esa curva. Habíamos encontrado que la respuesta tenía la forma K por 1 menos, acá aparecía un coeficiente, ¿no? Parece que era 1 entre raíz de 1 menos z cuadrado, un exponencial, y luego por un coseno, ¿no? Coseno de omega d, frecuencia natural amortiguada, menos la fase, así era, ¿no? Bien, nosotros podríamos derivar esa relación, ¿no? Derivar, encontrar ese punto, derivar obviamente respecto del tiempo, e igualar a 0, y encontraríamos los instantes en los cuales la función tiene sus máximos y sus mínimos. Pero, como les decía, eso podría ser un poco trabajoso. Vamos a utilizar un camino más corto. Para eso vamos a utilizar la transformada de Laplace. Y vamos a decir lo siguiente. La función de transferencia del sistema era... Vamos a hacer un diagrama de bloques por acá. Entrada del sistema es un escalón unitario, cuya transformada de Laplace es 1 sobre s. La salida es c de s. Y la función de transferencia es, utilizando estos 3 parámetros de acá, k, omega n al cuadrado, s al cuadrado más 2 z omega n s más omega n al cuadrado. Entonces, el c de s es, según lo que vimos antes, y lo estamos repitiendo ahora, esto por esto, ¿no? Bien, pero ahorita no estamos interesados en el C.
en el CDT, sino en su derivada. Estamos interesados en C punto de t, ¿no? Que es la derivada respecto del tiempo de C de t. ¿Cuál es la relación entre este y este en Laplace? Pues eso ya lo habíamos visto, ¿no? Decimos la transformada de Laplace de C punto es igual a S, ¿no? Por la transformada de Laplace de C de t, que es justamente C de S. Por tanto, lo que nos interesa a nosotros es esto de acá. Porque si tenemos esto, con la transformada inversa de Laplace, obtendríamos el C punto, que es justamente lo que queremos. Entonces, esto que está acá es igual a S por CS. Como acá tenemos CS, simplemente reemplazamos. Sería CS igual transformada inversa de Laplace de ese punto sobre S, ¿no? Acá nos quedaría eso, transformada de Laplace de ese punto sobre S, y con este S se anularían, ¿no? Con este S que está acá. Por lo tanto, obtendríamos lo siguiente. La transformada de Laplace de ese punto es igual a lo que tenemos que hacer ahora es algo parecido a lo que hicimos para encontrar justamente CDT, que es expresar esto en una forma que pudiéramos encontrar en una tabla, ¿no? Habíamos visto, recordando, porque tiene una forma, este término es el mismo obviamente que el que vimos cuando encontramos el CDT, ¿no? Entonces acá aparece un polinomio de grado 2, ¿no? Las raíces estamos en el caso subamortiguado, ¿no? Son complejas, ¿no? Por tanto, simplemente tendríamos que dar la forma, nada más. Tendríamos que dar la forma. Recordando la tabla de la transformada de Laplace, vamos a ponerlo por acá. F de t y por acá su transformada f de s. Habían dos que utilizamos, ¿no? Una de ellas era el AE a la AT seno de BT, cuya transformada de Laplace era B S menos A más B cuadrado. Y parece que solo necesitamos esa porque había otra con coseno, ¿no? Pero como acá arriba aparece una constante, ¿no? Es decir, no parece que tuviéramos que hacer nada, no aparece, a diferencia del caso anterior, ¿no? Cuando descomponíamos en fracciones parciales, porque en el caso anterior estaba el S, ¿no? Por eso es que esto se descomponía en fracciones parciales y uno de los términos tenía arriba un polinomio de grado 1, ¿no? Y por eso teníamos que darle la forma y utilizar el seno y el coseno. Pero en este caso no. En este caso no hay que hacer eso. Acá hay una constante nada más en el numerador y parece que solamente necesitamos esa función que está ahí, ¿no? Bien, hay que darle la forma entonces, completar acá el elemento para que nos dé un binomio. Acá me estoy comiendo un
un exponente, ¿no? Ese binomio al cuadrado. Bien, vamos a borrar un poquito. Obviamente nos va a salir lo mismo que obtuvimos cuando quisimos encontrar el CDT, ¿no? Acá, a ver si recordamos. Bueno, hay que hacerlo nuevamente. Sería, trabajemos con el denominador nada más. S cuadrado más 2. Voy a hacerlo un poquito más acá. S cuadrado más 2z omega n s más, para completar acá un binomio al cuadrado, sería, si acá es 2z omega n, pues sería z omega n, ¿no? Al cuadrado, obviamente. Y esto que está acá sería justamente S más Z omega n todo al cuadrado. S cuadrado más 2z omega n, S2 z omega n más z cuadrado omega n al cuadrado, ¿no? Entonces le sumamos ese término y le volvemos a restar ese término y colocamos el último término, ¿no? Es decir, lo que estoy escribiendo acá es exactamente lo que está acá en el denominador, ¿no? Solo estoy sumando y restando, solamente para completar el binomio al cuadrado. Bien, por tanto esto sería igual a, esto es esto, y acá sería más, vamos a factorizar omega n al cuadrado, sería 1 menos z al cuadrado, ¿no? Esto de acá sería justamente el b cuadrado, que está allá. Entonces el b sería nuestro b. A ver, ya tendríamos el a, ¿no? El a es igual a, dándole la forma, menos z omega n, y el b es igual a la raíz cuadrada de esto de acá, ¿no? Bien, solo faltaría poner esto poner el b en el numerador, ¿no? Es decir, simplemente reescribir esto de la siguiente manera. Acá sería, vamos a separar el k omega n, vamos a coger un omega n porque necesitamos uno que tiene el b y lo vamos a dividir entre raíz de 1 menos z cuadrado. ¿Sí? Para que, o de modo que nosotros tengamos acá justamente omega n raíz de 1 menos z cuadrado. Y abajo tengamos
S más Z omega n al cuadrado más omega n al cuadrado por 1 menos z cuadrado. ¿Sí? Estoy tratando de darle la forma. Obviamente acá esto con esto se van y me queda acá omega n al cuadrado arriba, ¿no? Es justamente lo que tengo acá. Y abajo es lo mismo, ¿no? Solo que le estoy dando la forma, ¿no? Esto que está acá ya tiene esta forma, ¿no? Es S menos A es menos Z omega n, S al cuadrado más B cuadrado, B es omega n por raíz de esto, y es justamente lo que aparece arriba, omega n por raíz de eso. Ya está. Por tanto, tenemos que, ya podemos aplicar transformada inversa de Laplace, ¿no? Por propiedad de linealidad, la constante se mantiene, esta constante que está acá. Por tanto, tendríamos que C punto va a ser igual a, la constante se mantiene, K, omega n, entre raíz de 1 menos z cuadrado, y ahora sí aplicamos esto, ¿no? E a la A, que es menos z omega n t por seno de bt, que es esto es justamente la frecuencia natural amortiguada, ¿no? Por definición. Este sería entonces C punto. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente igualar esto a 0, ¿no? Eso, vamos a ponerlo por acá, tiene que ser igual a 0 para poder encontrar los instantes del tiempo en los cuales se dan los máximos y los mínimos. Bien, pensemos acá, esto que está acá, positivo, positivo y positivo, ¿no? Entonces esto pasa a dividir y nos sigue quedando 0. Entonces todo esto que está acá tiene que ser igual a 0, ¿no? Esta exponencial decreciente nunca va a ser 0, ¿no? O sea, se hace más pequeña, pero nunca es 0. Entonces, si tengo un producto, me dicen que esto por esto da 0, y como esto nunca es 0, pues la única opción que tengo es que esto sea 0, ¿no? Entonces tengo que el seno de, vamos a escribirlo por acá, tiene que cumplirse necesariamente que el seno de omega, eso lo vamos a escribir como omega d, la frecuencia natural amortiguada, seno de omega dt tiene que ser igual a 0. ¿En qué casos el seno es igual a 0? Pues cuando el argumento vale 0, cuando vale 180, ¿no? Pi, cuando vale 360 y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, ahí justamente salen todos esos instantes. Tendría que cumplirse que omega d por t sea igual a un múltiplo de 180 grados de pi,
múltiplo de pi. ¿No? Vamos a utilizar la letra n, npi, donde n es un entero, bueno, en este caso un número natural que contemple el cero también, ¿no? Como negativos no nos interesa, ¿no? Bueno, para el t negativo no tiene sentido, mejor dicho. Entonces sería n igual a 0, 1, 2. ¿No? Y ahí tendríamos cuando omega de t vale 0pi, es decir, 0. Cuando omega de t vale 1, vale pi, 180 grados. Y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, despejando t, que es lo que nos interesa, tendríamos que t es igual a npi sobre omega d. Bien, pero ese t está representando, es un tiempo general para todos los máximos y mínimos locales, ¿no? Lo que queremos es este de acá. Y este de acá pues es el segundo, ¿no? Porque el primero ocurre acá, justamente cuando n vale 0, ¿no? Cuando n vale 0 nos sale t igual a 0. Es este de acá. Luego el de acá sería el siguiente, que es cuando n vale 1. Por tanto, ya hemos encontrado el tiempo pico. Esto es igual a pi entre omega d. Encontremos ahora el porcentaje de sobrepaso, justamente a partir del tiempo pico, ¿no? El tiempo pico simplemente tendríamos que aplicar la función c de t para ese instante, haríamos toda esta altura, ¿no? Desde acá hasta acá, restamos de k para obtener h y simplemente dividimos entre k y tenemos el sobrepaso. Bien, entonces decía que todo esto le podemos llamar h, y obviamente h es igual a la función c de t aplicada justamente en el tiempo pico. El sobrepaso, tal como lo definimos antes, sería igual a h minúscula, que va a ser el h mayúscula, menos el valor de convergencia, que es k, entre k. ¿Correcto? Por tanto, solamente es cuestión de reemplazar. Tendríamos que h mayúscula es igual a, acá reemplacemos, k1 menos 1 entre raíz de 1 menos z cuadrado, la exponencial por t, pero ya no sería t, sino sería el tiempo pico, que es pi sobre omega d. Por
la función coseno de omega d por t, pero t es el tiempo pico ahora, se va el omega d y me queda simplemente pi. Pi menos phi, recordando que phi es el arco tangente de z entre raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Correcto? Cuestión de operar nada más. Esto nos va a quedar, obviamente, tal como comentamos al inicio, en función de z únicamente. Es el único... no, profesor, acá aparece el omega n. Ah, ya. Pero como está dividido entre el omega d, ahí se va a anular la parte de omega n y nos va a quedar algo que depende de z nada más. Me faltaba cerrar acá. A ver, enfoquémonos en este coseno. Coseno de pi menos el arco cuya tangente es... Ya. Tendríamos que decir propiedad del coseno, ¿no? Coseno de pi... A ver, podríamos dibujar nuestro círculo para hacerlo más fácil. Con nuestros cuadrantes nada más. Tengo lo siguiente. Voy a dibujar por acá un triangulito. Acá voy a definir un ángulo que le llamo alfa. Y digo, alfa es el ángulo cuya tangente es z entre raíz de 1 menos z al cuadrado. La hipotenusa sale 1 si se dan cuenta, ¿no? Porque tendríamos esto al cuadrado más esto al cuadrado, 1 menos z al cuadrado más z al cuadrado se va, me queda 1. Ya, la hipotenusa es 1. Luego digo pi menos ese ángulo. Pi menos este ángulo, ¿no? Pi, acá media vuelta, menos ese ángulo me va a quedar esto, ¿no? Alfa. Por tanto, acá la altura será z y acá abajo también será 1 menos z al cuadrado. Ahora, a ese ángulo, que en verdad es este ángulo de acá, ¿no? Ese es el ángulo que está acá entre paréntesis. Pi menos este ángulo, le sacaríamos coseno, ¿no? Coseno sería adyacente, pero como está de este lado es negativo, ¿no? Por tanto, eso sería menos raíz de 1 adyacente entre hipotenusa, que es 1. Y el coseno es simplemente eso, menos esto que está acá, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta al toque que eso se va a anular. Esto de acá es este es el coseno, ¿no? Esto se va a anular con esto de acá. Entonces, se va esto y el signo menos también desaparece. Por tanto, tendríamos que el h es igual a k 1 menos, con menos se va, esto se fue con esto, me queda solamente la exponencial. A la menos, recordemos que la frecuencia natural amortiguada se define como la frecuencia natural por 1 menos z cuadrado, ¿no? Por tanto, acá tendríamos omega n entre omega d
omega n entre omega d sería 1 entre esto, ¿no? 1 entre raíz. Por tanto, acá nos quedaría menos pi z entre raíz ya está. Tenemos que h es función de z, simplemente nos queda reemplazar acá. Creo que podemos borrar todo esto. Tendríamos, por tanto, que el sobrepaso es igual a h menos k sobre k. H menos k sobre k. Esto menos k, ahí desaparece este elemento, ¿no? Porque acá tengo 1 por cada k. Menos k desaparece. Nos quedaría k por esto, este exponencial, pero dividido entre k solamente nos queda el exponencial, ¿no? Por tanto, el porcentaje de sobrepaso es e a la menos pi z ya está. Encontramos el porcentaje de sobrepaso. Esta ecuación nos permite encontrar el porcentaje de sobrepaso a partir del factor de amortiguamiento, ¿no? Y pues verificamos lo que ya habíamos demostrado hace bastante rato, de que depende solamente del factor de amortiguamiento, ¿no? No depende de omega n ni de k. Existen muchos problemas donde uno tiene, digamos, el problema inverso, ¿no? Sobre todo en lo que vamos a ver luego, que es el diseño de controladores. Uno quiere, ¿no?, diseñar un sistema, digamos, establecer valores de los parámetros, de tal manera de que el sistema tenga cierto porcentaje de sobrepaso en particular. Entonces la pregunta se invierte, ¿no? Me dicen, oye, yo quiero que el sistema tenga un 30% de sobrepaso. ¿Cuánto tendrá que valer z? Entonces deberíamos poder despejar una relación que nos permita hacer justamente eso, ¿no? Encontrar una función de z, ¿no? Z en función del porcentaje de sobrepaso, porque este es el sobrepaso en función de z, lo opuesto, z en función del sobrepaso, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver, intentemos. Aplicamos logaritmo natural. Esto es igual a menos hacemos el menos para acá. Y pues parece que vamos a tener que, para multiplicar, elevar al cuadrado, tener una ecuación cuadrática, parece,
y tratar de resolverla, ¿no? Parece que va a ser algo así. A ver, pasemos esto para acá. Pasemos esto para acá y elevemos al cuadrado. Tendríamos 1 menos z cuadrado por logaritmo natural al cuadrado. Esto es igual a pi cuadrado z cuadrado. Hay que juntar los z cuadrado, ¿no? Nos quedaría por acá. No, parece que ahí nada más, no es tan complicado como me pareció. Tendríamos logaritmo natural al cuadrado. Esto es igual a, y acá factorizamos z cuadrado. Z cuadrado por pi cuadrado. Y acá está con menos, pasaría con más. Más. No, estaba más sencillo de lo que me pareció por un momento. Y ya está, ¿no? Tendríamos que z, que es igual a raíz cuadrada de esto entre esto, vamos a escribirlo así. Raíz cuadrada de, aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? A ver, vayamos con cautela porque el porcentaje de sobrepaso es un número menor a 1. Entonces, el logaritmo natural del porcentaje de sobrepaso, si es un número menor a 1, pues tendría que ser negativo, ¿no? Porque ¿no? La base del logaritmo al elevado a un número negativo nos va a dar un número menor que 1, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque si yo digo raíz de esto, pues estaría cometiendo un error, ¿no? Es decir, a ver, vamos a escribirlo bonito. Vamos a escribirlo así. Ya, sacamos raíz. Nos queda z es igual a, como ya sabemos que el z es positivo, pues acá no hay problema en ponerle más o menos, ¿no? Es más. Acá tendríamos y podríamos escribir esto como así, ¿verdad? Ya, sería un error que nosotros escribamos esto, ¿no? Raíz del logaritmo natural, que escribamos logaritmo natural entre raíz de... ¿Por qué sería un error? Pues porque esta cantidad es negativa, ¿no? Y eso lo podríamos verificar.
¿no? ¿Cómo? A ver, tendríamos que demostrar que el porcentaje de sobrepaso siempre es menor que 1, ¿no? Eso yo ya lo sé, ¿no? Porque ya lo he visto antes, pero si estamos acá y no sabemos, ¿no? Porque miren, si esto es menor que, si esto es el negativo, pues la raíz cuadrada de ese negativo tendría que ser acá menos, ¿no? Raíz cuadrada de ese negativo al cuadrado, acá tendríamos que colocar menos. Si esto fuese positivo, pues ahí sí queda tal cual. Y si tuviéramos los dos casos, tendríamos que colocar valor absoluto, ¿no? Entonces, veamos acá, ¿no? El porcentaje de sobrepaso puede ser mayor que 1, puede ser menor que 1. A ver, tenemos e a la menos algo, ¿no? Y este número es necesariamente entre qué valores está, ¿no? Si es e a la menos, fácil, como es siempre positivo, ¿no? Esto de acá, pi z entre raíz de 1 menos z cuadrado es siempre positivo, ¿no? Entonces, si tengo e a la menos un positivo, ¿eso qué me va a dar? Si tengo e a la 1 positivo, me da siempre, si es e a la 1 positivo, me da siempre un número mayor que 1, ¿no? Sea cualquier número positivo. Y como es e a la menos 1 positivo, es decir, e a la 1 negativo, me va a dar un número menor que 1. Entonces, el porcentaje de sobrepaso, ¿no? De hecho, acá nada más está la respuesta, ¿no? En esta ecuación que escribimos acá, ¿no? Porque pi z entre raíz de 1 menos z cuadrado es positivo. Entonces, acá tengo menos esto, ¿no? Entonces, obviamente, esto de acá es negativo. Por tanto, esto estaría incorrecto. Tendríamos que colocarle el signo menos. Y ya está. Esta relación me permite encontrar el factor de amortiguamiento dado un sobrepaso, ¿no? Hay que tener cuidado porque el sobrepaso lo estamos definiendo como una proporción que va a ser, según lo que estamos viendo, menor que 1, ¿no? Va a ser menor que 1. Entonces, de repente podría ser un error que alguien diga, oye, quiero un porcentaje de sobrepaso del 40%. Entonces, acá no voy a poner 40, acá lo que voy a poner es obviamente 0.4.